Horizonte sombrío. Capítulo 1. Sombras. En un mundo fracturado por la guerra, las alianzas se forjaban y desmoronaban como castillos de arena ante la implacable marea del conflicto. La tensión entre los ejes de poder había escalado hasta convertirse en una conflagración global, una guerra que no conocía fronteras ni límites. El eje oriental, liderado por Rusia, China, Corea del Norte, e incluyendo a Irán, Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua y algunos países africanos, se enfrentaba al eje occidental, compuesto por la OTAN, Estados Unidos, Europa, Japón, Corea del Sur y Australia. El Medio Oriente se encontraba atrapado en el centro, su tierra convertida en un tablero de ajedrez para estrategas militares. El terrorismo internacional se aprovechaba del caos, sembrando el pánico y la desolación. La guerra digital se libraba en las sombras, con ciberataques que paralizaban infraestructuras críticas y difundían la desinformación. Las consecuencias económicas eran devastadoras. Las bolsas de valores se desplomaban, las monedas perdían su valor y el comercio internacional se veía interrumpido. La pobreza se extendía como una plaga, y con ella, el crimen y la corrupción florecían en las calles desesperadas de las ciudades del mundo. Los cielos se llenaban de drones, zumbando como enjambres de acero, mientras que los misiles trazaban arcos mortales en el firmamento. Las armas químicas y bacteriológicas, horrores olvidados de guerras pasadas, resurgían, amenazando con añadir una nueva capa de sufrimiento a la ya insoportable carga de la humanidad. En medio de este oscuro panorama, Nick y Elena, separados por miles de kilómetros y por el abismo de la guerra, luchaban por mantener viva la llama de su amor. Nick, un ingeniero de software, se encontraba en el corazón del eje occidental, mientras que Elena, dedicada a la ayuda humanitaria, estaba en una región asolada por el conflicto. Mientras tanto, en un laboratorio secreto, un nuevo tipo de soldado estaba siendo creado. Un implante de inteligencia artificial, diseñado para mejorar las capacidades humanas, prometía ser la clave para inclinar la balanza del poder. Pero con cada avance tecnológico, la pregunta permanecía, ¿a qué costo para la humanidad? Incluso en la noche más oscura, hay estrellas que brillan. La guerra había transformado el mundo en un tablero de ajedrez gigante, donde cada movimiento era calculado con precisión, pero no sin consecuencias. El eje oriental y el eje occidental continuaban su lucha implacable, y el Medio Oriente se había convertido en un campo de batalla donde la historia y el futuro colisionaban. En las calles de Damasco, los ecos de las explosiones se mezclaban con los llamados a la oración, un recordatorio constante de la dualidad de la fe y el conflicto. Los combatientes de ambos lados se enfrentaban en una danza mortal, mientras que los civiles buscaban refugio entre las ruinas de lo que una vez fue su hogar. El terrorismo internacional, como una serpiente en la hierba, aprovechaba el caos para extender sus tentáculos venenosos. Ataques sorpresa y atentados suicidas se habían convertido en una amenaza diaria, y nadie estaba a salvo del alcance de la desesperación. La guerra digital se intensificaba, con ciberguerreros luchando en un frente invisible. Los ataques cibernéticos no solo desestabilizaban las infraestructuras críticas, sino que también sembraban la duda y el miedo en los corazones de la población. La economía global se tambaleaba al borde del abismo. La inflación se disparaba, y las monedas perdían su valor. El comercio internacional se había reducido a un susurro, y las naciones luchaban por mantener a flote sus economías devastadas. Los drones surcaban los cielos, llevando la muerte a aquellos que no podían esconderse de su mirada omnipresente. Los misiles, como heraldos de destrucción, caían del cielo sin previo aviso. Las armas químicas y bacteriológicas, aunque prohibidas, se utilizaban en secreto, causando sufrimiento inimaginable. Las enfermedades, exacerbadas por la guerra y la pobreza, se extendían sin control. Los hospitales, ya sobrecargados, luchaban por atender a las innumerables víctimas. El crimen y la corrupción se habían convertido en la norma, y la miseria era la compañera constante de los olvidados. En medio de este caos, Nick y Elena continuaban su lucha personal. Nick, atrapado en su laboratorio, trabajaba incansablemente en el desarrollo de sistemas de defensa cibernética. Elena, por su parte, se encontraba en un campamento de refugiados, brindando asistencia médica y consuelo a los afectados por la guerra. El implante de inteligencia artificial, ahora operativo en varios soldados, mostraba resultados prometedores. Sin embargo, la línea entre el hombre y la máquina se difuminaba, y surgían preguntas éticas sobre la humanidad de estos nuevos guerreros. Mientras tanto, en un lugar secreto, líderes de ambos ejes se reunían en un intento desesperado por negociar la paz. Pero la desconfianza era mutua, y las palabras se perdían en el viento, llevadas por los susurros de aquellos que no deseaban el fin del conflicto. La guerra continúa, y su final es tan incierto como el destino de aquellos atrapados en su vorágine. Pero aún en la oscuridad más profunda,
Hay quienes buscan la luz, quienes luchan no solo por sobrevivir, sino por construir un futuro mejor. Capítulo 3. La ciudad que nunca duerme. Nueva York, la metrópolis de hierro y cristal, se erigía como un faro de esperanza en medio de la tormenta global. A pesar de la guerra que asolaba el mundo, la ciudad continuaba su frenético ritmo, aunque no sin cicatrices. Las calles de Manhattan estaban más silenciosas de lo habitual. Los teatros de Broadway, una vez llenos de vida y color, ahora funcionaban a media capacidad, sus luces parpadeando con una determinación desafiante. Wall Street, el corazón financiero del mundo, luchaba por mantener la estabilidad económica, mientras los inversores observaban con nerviosismo las pantallas que dictaban el pulso de la economía. En el distrito de Queens, Elena finalmente había regresado de su misión humanitaria, llevando consigo las historias de aquellos que habían perdido todo en la guerra. Su reencuentro con Nick fue un momento de alegría en medio del caos, un recordatorio de que el amor podía florecer incluso en las circunstancias más adversas. Mientras tanto, en las sombras de la ciudad, la guerra digital se libraba con una intensidad sin precedentes. Hackers del eje oriental intentaban infiltrarse en las redes de infraestructuras críticas, mientras que los defensores cibernéticos del eje occidental repelían cada ataque con habilidad y precisión. La ONU, con sede en Nueva York, se convertía en el escenario de intensas negociaciones diplomáticas. Representantes de todo el mundo se reunían en un esfuerzo desesperado por encontrar una solución pacífica al conflicto. Las discusiones eran acaloradas, y cada resolución propuesta era un paso más hacia la esperanza o la desesperación. En las afueras de la ciudad, un nuevo tipo de drone había sido desarrollado. Estos drones no eran armas de guerra, sino mensajeros de paz, diseñados para llevar suministros médicos y alimentos a las zonas más afectadas por el conflicto. La guerra química y bacteriológica, aunque presente en la mente de todos, se mantenía a raya gracias a los esfuerzos conjuntos de científicos y médicos que trabajaban incansablemente para desarrollar antídotos y vacunas. La pobreza y la enfermedad, sin embargo, no conocían fronteras. Los refugios para personas sin hogar estaban abrumados, y las clínicas comunitarias se esforzaban por atender a los enfermos. La corrupción, siempre al acecho, encontraba nuevas formas de explotar la crisis, pero también surgían héroes anónimos que luchaban contra ella. Nick, ahora más que nunca, estaba decidido a utilizar sus habilidades para marcar la diferencia. Junto a Elena, comenzaron a trabajar en un proyecto para crear una red de comunicaciones segura y descentralizada, una que pudiera resistir los embates de la guerra digital y mantener conectadas a las personas en tiempos de crisis. La guerra seguía su curso, pero en la ciudad que nunca duerme, la esperanza nunca se extinguía como las facetas de la resiliencia humana. En Nueva York, como en el resto del mundo, la lucha por la paz y la justicia sigue adelante, con cada amanecer trayendo nuevas posibilidades. La península coreana, un paisaje marcado por la historia y la división, se convirtió en el epicentro de un nuevo capítulo en la guerra global. Con un ataque sorpresa en la tranquila Aurora, las fuerzas de Corea del Norte cruzaron la zona desmilitarizada, invadiendo Corea del Sur. El mundo observaba con horror y asombro mientras las tropas del norte avanzaban, su marcha implacable acompañada por el estruendo de los tanques y el zumbido de los drones de combate. Seúl, la vibrante capital del sur, se preparaba para la defensa, sus ciudadanos refugiándose en estaciones de metro y búnkeres subterráneos. En la ONU, las alarmas sonaban con urgencia. Las potencias del eje occidental convocaban reuniones de emergencia, buscando una respuesta coordinada a la agresión. Las sanciones se discutían, pero la acción militar parecía inevitable. Mientras tanto, en Nueva York, Nick y Elena seguían las noticias con el corazón en un puño. Elena tenía familia en Seúl, y la preocupación por su seguridad la consumía. Nick, por su parte, se sentía impotente, su mente de ingeniero buscando soluciones en un mundo donde la tecnología parecía ser tanto la salvación como la perdición. El implante de inteligencia artificial, ahora más avanzado, se desplegaba en el campo de batalla. Los soldados mejorados eran una fuerza formidable, pero la humanidad detrás de la máquina comenzaba a cuestionarse. ¿Qué significaba ser humano en una era de guerreros cibernéticos? Los combates eran intensos y despiadados. Drones de ambos lados caían del cielo como aves de metal heridas, y los misiles iluminaban el cielo nocturno con su fuego mortífero. Las armas químicas y bacteriológicas, aunque no confirmadas, eran un temor constante entre las tropas y la población civil. La economía de Corea del Sur, una vez próspera, enfrentaba el colapso. Las empresas cerraban, y el won perdía valor rápidamente. La pobreza se extendía, y con ella, el crimen y la corrupción encontraban nuevos caldos de cultivo. En este escenario de desesperación, surgían héroes inesperados. Civiles que se convertían en voluntarios, ayudando a los heridos y distribuyendo suministros. Soldados que, a pesar del miedo,
defendían su tierra con valentía y honor. A pesar de la invasión, el espíritu del pueblo coreano se mantenía fuerte. En las calles de Seúl, entre las barricadas y los escombros, se escuchaba el eco de una canción antigua, un himno de esperanza y determinación. En Corea, como en el resto del mundo, la lucha por la libertad y la dignidad sigue adelante. Capítulo 5. La caída de Hong Kong. La ciudad de Hong Kong, una vez un crisol de culturas y un centro financiero global, se encontraba al borde del abismo. Las calles estrechas y los rascacielos brillantes eran ahora testigos mudos de la invasión china. Las tropas del Ejército de Liberación Popular avanzaban por las calles, ondeando la bandera roja con estrellas amarillas.